Bueno, muy buenos días a todos. Siendo las 7 a.m. damos inicio a la actividad del día de hoy del Departamento de Medicina Interna. Vamos a hacer el estudio de caso. La idea es entonces discutir acerca de una paciente que debutó con fibrilación auricular y la función ventricular se fue deteriorando. Lo vamos a dividir en dos partes para tratar de dejar unos aprendizajes bien importantes para todos. El día de hoy nos acompaña la sección de cardiología. Les agradecemos pues por su participación. Entonces, tenemos una mujer de 74 años con antecedente de hipertensión arterial e hipotiroidismo, quien en 2016 consultó por palpitaciones y se le diagnosticó una fibrilación auricular paroxística. Para ese entonces tenía una función ventricular conservada con una auricular levemente dilatada y una disfunción diastólica leve. No tenía síntomas de falla cardíaca y se dejó manejo con anticoagulación y beta bloqueador. Para 2018 ya la mujer estaba asintomática y el nuevo ecocardiograma ya tenía disfunción ventricular con unas aurículas dilatadas, un ventrículo moderadamente dilatado con una hipocinesia difusa y con disfunción también del ventrículo derecho. Se inició entonces manejo para ese entonces con los medicamentos de falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Dada esa caída de la fracción de eyección, el médico tratante le solicitó un cateterismo en el cual no tenía lesiones epicárdicas y en 2021 se realizó un nuevo Holter en el cual ya tenía una fibrilación auricular durante todo el estudio, con una carga rítmica, con unas extrasístoles ventriculares con una carga rítmica significativa. Sin embargo, esto no tenía pues correlación con los síntomas de la paciente. Y para 2022 se realizó una resonancia magnética en la cual ya tenía 48% de fracción de eyección y hallazgos sugestivos de cardiopatía infiltrativa, por lo que redirigen al hospital. Entonces, cuando uno evalúa el continuum de la falla cardíaca y la fibrilación auricular, pues vemos como los factores de riesgo que se asocian al desarrollo de fibrilación auricular y al mismo tiempo los factores de riesgo que se asocian al desarrollo de falla cardíaca, pues se comparten en ambas direcciones. Por lo que en el continuum de la falla cardíaca del paciente estable que se va deteriorando hasta que llega a un estadio de falla cardíaca avanzada, la fibrilación auricular va a estar presente en todas las etapas de este curso de la enfermedad. Y es por esto que en los últimos años ha surgido el término de que la fibrilación auricular origina falla cardíaca y viceversa, es decir, la falla cardíaca también origina fibrilación auricular, y es que se ha visto que la fibrilación auricular, por medio de los efectos neurohormonales, la pérdida de la contractilidad auricular, el estiramiento de la aurícula que conlleva una fibrosis, la alta tasa de frecuencia cardíaca y el llenado ventricular irregular, va a llevar a falla cardíaca, y la falla cardíaca con esa sobrecarga, el aumento de las presiones de llenado, la dilatación ventricular, la regurgitación mitral secundaria que conlleva una dilatación auricular, que va a estirar la aurícula, que la va a fibrosar y por medio de los efectos neurohormonales va a generar fibrilación auricular. Y es por esto que se ha visto que hasta el 50% de los pacientes con falla cardíaca van a desarrollar FA durante el curso de la enfermedad y que el 30% de los pacientes con fibrilación auricular van a desarrollar falla cardíaca. Entonces, en el continuum de la falla cardíaca y la FA, pues nos podemos enfrentar a un paciente que ya tenía FA y que se le diagnostica falla cardíaca, o un paciente que ya sabemos que tiene falla cardíaca y se le diagnostica FA, o aquel paciente que llegue y le diagnosticamos ambas entidades al mismo tiempo. Entonces surge la pregunta, ¿qué fue primero? Pues en este caso, haciendo la analogía con el huevo de la gallina, pues si fue la fibrilación auricular que llevó a falla cardíaca o la falla cardíaca que llevó a fibrilación auricular. Y cuando hablamos las causas de falla cardíaca entre las frecuentes y las menos frecuentes, absolutamente todas se han asociado a fibrilación auricular, por lo que no es fácil responder esa pregunta. En los últimos años, eso es un concepto pues que ya se conocía, pero que ha venido tomando fuerza, y esto va de la mano con las técnicas, con cada vez buscamos llevar más pacientes a ablación en los estudios, como se ha visto, y es la cardiopatía inducida por arritmias. Y algo característico es que ya no solamente sabemos que la taquicardia puede llevar a disfunción ventricular, sino también la misma fibrilación auricular por esa irregularidad o esa disincronía auriculoventricular, y que la pérdida de la contracción auricular pues va a llevar unos mecanismos similares del calcio intracelular, que va a llevar una contracción a una disfunción contráctil, al mismo tiempo pues va a generar un remodelamiento anómalo y una fibrosis o un remodelamiento de los miocitos y del sistema de conducción, que va a llevar a que el ventrículo se dilate globalmente, que es una hipocinesia difusa, y que la clave en esta cardiomiopatía va a ser que cuando usted controle la arritmia, pues usted va a normalizar la fracción ventricular, los ventrículos van a dejar de estar tan dilatados,
y por ende entonces va a ser una causa reversa, una causa irreversible de cardiomiopatía. Sin embargo, la fibrilación auricular por sí solita pues va a hacer que a algunos pacientes no se les normalice la fibrilación auricular, y esto va de la mano del grado de fibrosis que tengan. Cuando uno evalúa cuáles son los predictores de esta cardiopatía inducida por arritmias, pues vemos que hay dos que están bien descritos, que es la carga rítmica, siendo la FA permanente uno de los principales factores asociados, y el tiempo con frecuencia cardíaca por encima de 120. En los estudios se ha demostrado que aproximadamente, si usted tiene frecuencias cardíacas por encima de 120, más o menos en 120 días usted va a desarrollar cardiomiopatía, pudiendo aparecer incluso en estadios más tempranos de esta taquicardia. Entonces, cuando uno tiene un paciente que se presenta con cualquiera de estas tres presentaciones previamente descritas, usted lo primero que tiene que mirar es si hay una correlación clínica entre el inicio de la fibrilación auricular o el aumento de la carga rítmica y la aparición de la cardiomiopatía. Al mismo tiempo, usted va a evaluar si el paciente, cuando recurre a la arritmia, pues van a recurrir los síntomas o se va a volver a deteriorar la función ventricular. Luego de esto, usted se tiene que llenar de motivos para decir que la arritmia es la que lo está deteriorando. ¿Y cómo se llena de motivos? Pues mediante las ayudas diagnósticas, mediante un buen interrogatorio, con la intención de que descartar otras causas, como una enfermedad valvular, una cardiopatía isquémica, cardiomiopatías tóxicos, y vemos como la presencia de enfermedad estructural no descarta la presencia de una cardiomiopatía inducida por arritmias. Por ejemplo, un tip que describen en esta revisión es que si usted tiene una disfunción ventricular desproporcional a las alteraciones estructurales, pues lo debería considerar. Y lo que les decía, el punto clave es que usted recupere la función ventricular y mejore los síntomas pues con el control de la arritmia, o incluso se podría hacer un seguimiento con los biomarcadores pues para ver si esto también se relaciona con un mejor control. Cuando hablamos entonces de esta recuperación de la función ventricular luego de la terapia, pues evaluamos que en la carrera del manejo de la fibrilación auricular, cuando hablamos ritmo versus control de frecuencia, pues en los últimos años hemos visto que el primer puesto lo está tomando la ablación de venas pulmonares, y que ya el enfoque tradicional de iniciarles a todos beta bloqueador o calcioantagonistas y que llevémoslos unas metas más estrictas cuando tienen falla cardíaca, o con un modo de programación del cardioresincronizador en caso de que lo tengan, pues cada vez está perdiendo más fuerza, y lo que buscamos es hacer un tratamiento individualizado. Y al mismo tiempo la ablación del nodo AV para controlar frecuencia se limita a pacientes muy seleccionados. Como vemos, las guías lo recomiendan para pacientes con deterioro de función ventricular que no responden al manejo médico, o que por efectos adversos o intolerancia no se puede escalar el tratamiento, que no sean candidatos a estrategia de control de ritmo con ablación de venas pulmonares, y explicándole al paciente que va a quedar dependiente de un dispositivo de estimulación. Cuando hablamos entonces de estas dos estrategias en el contexto del paciente con cardiomiopatía inducida por arritmias, se ha visto en los estudios, pues estos eran estudios pequeños, la mayoría abiertos y que miraban desenlaces subrogados, que la ablación por venas pulmonares lograba una mayor recuperación de la función ventricular cuando se comparaba a la ablación del nodo AV. Y lo que les decía, pues la mayoría de estudios previos pues eran pequeños, miraban desenlaces subrogados, pero empezaban a dar luces que en estos pacientes con sospecha de cardiomiopatía inducida por arritmias, pues les iba mejor cuando los llevamos a ablación de venas pulmonares. Este estudio, el Camera de Meray, pues aparte de eso nos da luces de que cuando los pacientes no tienen realce, o que los pacientes no tienen ventrículos muy dilatados, incluso iban a tener un mejor control de la función ventricular. Empiezan entonces a salir los estudios pivotales de ablación en pacientes con falla cardíaca, con fiebre reducida y fibrilación auricular. El primero que les quería mencionar es el que hizo el EIF, el cual evaluó pacientes con disfunción sistólica moderada, que estaban sintomáticos, y como vemos, pues ya tenían terapias de estimulación eléctrica. La mayoría tenían fibrilación auricular persistente, en el cual pues los pacientes podían recibir un tratamiento óptimo de falla cardíaca según las guías para este año, y que el comparador iba a ser la estrategia usual, pues que la mayoría de pacientes iban a tener el control de ritmo con manejo farmacológico, y que otro de los criterios es que no tuvieran respuesta antiarrítmicos, que no los toleraban o que no los deseaban. Este primer estudio pues marcó pues una primera luz en estos pacientes, y fue que la ablación demostró mejores beneficios para
estos pacientes que la terapia médica por sí sola. Y cuando vemos el análisis por subgrupo, si bien cuando tenían FEBI menor de 25%, pues no se traducía, el efecto era diferencial, no había homogeneidad en estos resultados, por lo que empiezan a surgir hipótesis de que si ya cuando tenían fracción de eyección muy disminuida, no se podría lograr, se perdía este beneficio. Sin embargo, este estudio ha sido marco de muchas críticas, por ejemplo, esta crítica que es de unos autores colombianos, como este estudio se planteó para lograr una cierta cantidad de eventos, para lograr la diferencia que eran 190, más o menos se logró el 60% de lo que ellos buscaban cuando aplican el principio de Cohen para mirar la magnitud del efecto, pues da que es de 0,28, que se traduce que es un efecto pequeño. Esto en palabras que pues, nos interesan a nosotros en qué se traduce, que es un estudio con significancia estadística pero irrelevancia clínica. Posteriormente, otros autores alegan que en la fase de Runin, que se hizo pues, que para tratar de que los pacientes estuvieran bien con los medicamentos, se perdieron algunos pacientes y también se perdieron algunos de los beneficios de la autorización. ¿Y qué se vio? Que en el manejo médico había más pacientes con cardiopatía isquémica, diabetes tipo 2 y que recibían digoxina y que por ende en las curvas se perdía el modelo de proporcional de riesgos de Cox y que por eso ese comportamiento de las curvas así tan separado. La tercera crítica importante es que el número de pérdidas y la desviación del tratamiento en el grupo de intervención fue mayor que en el grupo control. Y al calcular el índice de fragilidad, que recordemos que es ese índice que uno calcula en los estudios positivos para ver cuál es el número de eventos que yo necesito para que el estudio deje de ser significativo, fue de 11, por lo que estas pérdidas y esta desviación se podría haber traducido en que no se lograba el beneficio. Al mismo tiempo, los estudios pivotales en falla cardíaca, el índice de fragilidad promedio es de 26, mientras que en este estudio fue de 11. El año pasado fue publicado el estudio RAFT, en el cual se evaluó pacientes con falla cardíaca. No todos tenían fracción de eyección reducida, aproximadamente la mitad, sintomáticos, y que ellos definían una alta carga de fibrilación auricular, daban unos criterios específicos y tenía, por ejemplo, múltiples episodios de FA paroxística, si tenía FA persistente, persistente de larga data o permanente, que recibían manejo óptimo de falla cardíaca. El seguimiento fue similar al estudio Kessel, que fue de 37 meses. Excluyeron pacientes con aurículas severamente dilatadas. Un tercio de los pacientes tenían un dispositivo eléctrico y, como les decía, pues lo controlaron contra el control de la frecuencia. Cuando vemos las curvas en la gráfico de Kaplan-Meier, pues vemos que no se logró una significancia estadística, pero sí hubo una tendencia a favorecer a la intervención con un intervalo de confianza de límite superior con tendencia a la unidad. Y cuando hablamos puntualmente del grupo de fracción de eyección reducida, pues vemos cómo pues, se encontraron unos resultados similares, con una tendencia a favorecer a la intervención, y que cuando evaluamos el cambio en la función ventricular, pues era mayor en los pacientes llevados a ablación. Finalmente, el estudio EAST-AFNet, que fue el primer estudio que logró encontrar una diferencia en un desenlace duro en dos estrategias de fibrilación auricular. Si bien este estudio no se hizo para evaluar este subgrupo de pacientes, pues incluyó una muestra grande y nos permite sacar hipótesis. Entonces, cuando vemos cómo les fue a los pacientes que tenían fracción de eyección reducida, es decir, aquellos pacientes que usted podría sospechar que tiene una cardiomiopatía inducida por arritmias, pues vemos como el beneficio era un poco mayor cuando tenían fracción de eyección menor al 35%, y que en esta muestra, como les decía, si bien no se hizo para evaluar ablación, sino una estrategia de control de ritmo, pues más o menos 20 pacientes llevaban ablación. Entonces, con toda esta evidencia, en el manejo individualizado de la fibrilación auricular para cada una de las intervenciones que nos recomienda la guía de acuerdo al ABC, si bien la alta sospecha de cardiomiopatía inducida por arritmias es un punto clave para llevar a estrategia de control del ritmo, pues también hay que evaluar otros predictores que predicen ese éxito de la ablación, como lo es una edad menor de 75 años, que no tengan buena respuesta al control de la frecuencia, que no tengan una carga rítmica muy alta, que las aurículas estén levemente dilatadas, que la FEI no esté muy caída, que la F haya iniciado, pues la hayamos cogido de manera temprana, que tenga poco grado de fibrosis auricular, que tenga una poca carga de comorbilidades, que no tenga realce en la resonancia y que los ventrículos no estén muy dilatados. Es por eso entonces que la última guía del 2020 pues nos dice que en estos pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida,
Si usted tiene una alta sospecha de cardiomiopatía inducida por arritmias, pues debería considerar la ablación, o que si usted falla con la terapia médica, también podrías considerar la ablación, pero le bajan el grado de recomendación y lo que sugieren es que esto me va a impactar en sobrevida y en hospitalizaciones. Es por eso que, para resumir, pues esta primera parte es que cuando usted se le presente el paciente pues, con alguna de estas presentaciones, que usted haga una revisión clínica juiciosa, descarte otras causas y usted sospeche una cardiomiopatía inducida por arritmias. Se debería entonces considerar la ablación por catéter para revertir esa disfunción ventricular, y como les decía, pues dan la recomendación con menor grado de evidente, pues con un menor grado de recomendación para mejorar sobrevida y reducir hospitalizaciones por falla cardíaca. Curiosamente, vemos como ellos también dicen que si usted tiene un paciente que tiene una fibrilación auricular con bradicardia asociada, o que luego de cardiovertir con la pausa del preautomatismo hace bradicardias, que esto sugiere disfunción sinusal, pues también debería considerar la ablación por catéter. Y como sobre el control de ritmo con ablación del nodo AB. Y lo que les decía, si se recupera la función ventricular, mejoran los síntomas, mejoran los péptidos, vamos a hacer diagnóstico de cardiopatía inducida por arritmias. Entonces, para dar paso a los profes que ya les asigné el micrófono, queríamos hacerles varias preguntas. Pues lo primero es que si tengo un paciente con fibrilación auricular y se deteriora la función ventricular, pues ¿qué consideraciones hay que tener en el enfoque? Como vemos, a esta paciente se le deterioró la función ventricular, no tenía angina y se llevó un cateterismo. No se planteó realizar pues la estrategia de control del ritmo y se continuó deteriorando, y la fibrilación auricular cada vez se perpetuó más. Y al mismo tiempo, entonces, cuando usted considere que el paciente se le está reduciendo la FA, se le está reduciendo la función ventricular, pues ¿cuándo debería considerar la ablación para el control del ritmo o de la frecuencia? Es un caso interesante el que presenta Alejo y es un escenario frecuente. Ha habido pues cierta controversia en relación a la evidencia que presenta Alejo, y sobre todo en el escenario de que los resultados demostrados, sobre todo en el caso LEIEF, en algunos de otros estudios grandes y representativos de este escenario de falla cardíaca con función ventricular reducida, no se han podido reproducir de la misma manera. Entonces esto, a pesar de que sigue siendo la conducta y de que en este estudio representativo sí mostró resultados favorables, pues hay que aclarar eso, que existe cierta controversia aún a la fecha. Y digamos que sigue siendo lo que hacemos de tratar siempre de controlar la arritmia y de asumir, obviamente que en el escenario adecuado que ya mostró Alejandro, de que esa es la causa de la disfunción ventricular, y en ese sentido de optar por el retorno al ritmo sinusal. Obviamente existen ciertos grupos que dan más o menos favorabilidad a que la disfunción sistólica vaya a resolver, como son sobre todo los pacientes con disfunción ventricular muy severa. En general, cuando la función está cerca al 20% y hacia abajo, ya la favorabilidad es menor. Aunque sé que existe evidencia más o menos reciente, hay un subanálisis, entendiendo obviamente las limitaciones de los hallazgos de este tipo de estudios del 2020, que precisamente se basa en subgrupos del caso LEIEF, donde dice que sí se pueden beneficiar aún estos pacientes con función sistólica tan severamente deteriorada. Pero en general, cuando hay unos cambios estructurales tan severos en el ventrículo, y que obviamente uno sabe que el influjo mitral y la aurícula también va a estar muy remodelada, pues son grupos de menos favorabilidad para que al mejorar la arritmia esto mejore. Y lo otro es lo que decía Alejandro, que muchas veces no es tan fácil de asumir como la etiología de la disfunción sistólica de la arritmia. Muchas veces puede ser un epifenómeno, y en general en ese sentido los criterios más bien son prácticos. Si usted al mejorar la arritmia empieza a mejorar la función sistólica, pues probablemente esa era la causa. Y los otros, digamos, factores que dan más favorabilidad al control del ritmo son los pacientes más jóvenes, que tengan una historia natural, digamos, menos larga, o que no tengan una FA permanente, y lo que decía de pronto las aurículas que no están severamente dilatadas, más o menos cerca de 60 ml por metro cuadrado.
Y ritmo, frecuencia, sí, también depende, digamos, de todo esto, porque en el mismo orden de ideas, los pacientes entonces que tengan esas características que hacen poco probable el retorno al ritmo sinusal, pues serían pacientes en los que la terapia de control de frecuencia sería apenas lo que necesita el paciente. Sí, buenos días. Gracias Alejandro por tu presentación. Me parece que ya casi todo está dicho en cuanto a las dos preguntas que hace y el tema muy bien desarrollado. Lo que tú dijiste, la FA y la insuficiencia cardíaca son dos entidades que si bien puede haber un continuum bidireccional o ser independientes, igual van a estar en el mismo contexto. En el paciente que ya tiene FA, que la hemos diagnosticado y empieza con un deterioro de la función ventricular, probablemente queda como muy fácil definir que primero fue la FA. Y en ese contexto, si nosotros vemos que hay algunos criterios que favorecen para la ablación, se vería de pronto instaurar como primera intención la ablación de acuerdo a todos los predictores de favorabilidad que tú dijiste ahí, de la edad, de paciente joven, que no tenga un remodelamiento o una fibrosis importante y que en las imágenes realmente confirmados por eso, un ventrículo no tan dilatado, que no tenga un realce y probablemente favorezcan a intentar el control del ritmo. En los pacientes que realmente no cumpla eso y que no tenemos claridad de pronto si fue primero la FA o la falla cardíaca, probablemente en ese paciente ya muy deteriorado, añoso, optaremos por la intención de solo control de ritmo, entendiendo que estos pacientes son muy difíciles de abordar y hay que volver a lo mismo que enfatizamos siempre, un buen interrogatorio, una buena historia clínica probablemente nos da la pauta para el inicio del tratamiento. Es algo muy complejo y creo que lo demás tú lo has resumido perfectamente, todo el continuum de estas dos entidades bidireccionales. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, profe. Aprovechando que por acá a Emilio, al profe Jairo o el profe Ferreira, vimos que a esta paciente se le solicitó un cateterismo cardíaco sin tener dolor de pecho, que es una práctica pues, que lo encontramos con frecuencia en la clínica, y es que los pacientes cuando se empiezan a deteriorar lo primero que piensan es que podría tener una cardiopatía isquémica. No sé cómo qué consideraciones tienen con esto que se hizo con la paciente. Alejandro, esa es una muy buena pregunta, un buen análisis y es muy frecuente ver en la consulta o en las hospitalizaciones este motivo de inicio de, digamos, de interrogaciones. La mayoría de la fibrilación auricular o las taquiarritmias en este contexto pueden presentar dolor torácico y falsamente lo interpretamos como anginoso. Entonces hay que tener la suficiente pericia para el interrogatorio y saber el orden exacto de lo que acabamos de decir en un momento que empezó primero. Si probablemente estamos seguros de que el inicio fue una taquiarritmia, probablemente una interpretación de unas troponinas pueden ser falsas positivas y tal vez el cateterismo no sea como el examen de inicio para el abordaje de estos pacientes. Entonces hay que interpretar que no toda troponina positiva en este escenario de una taquiarritmia tenemos que acelerarnos a la intervención con cateterismo, que ese resultado que vimos ahí de unas coronarias sanas es muy frecuente verlo cuando se le ordena el cateterismo a este grupo de pacientes. Entonces, prudencia en eso y realmente un buen interrogatorio nos ayuda a orientar y a evitar tanto cateterismo como falso negativo. Gracias. Gracias, profe. Emilio, y en el contexto del paciente estable, que alguna vez lo discutimos, ¿qué consideraciones nos dejarías? Ese es un escenario que lo mismo depende de cada, pues digamos, de individualizar cada caso, pero en términos generales yo creo que en materia de eso sí tenemos un poco más de luces, sobre todo con estudios recientes que muestran que los pacientes de pronto sin manifestaciones claras de enfermedad coronaria, eh, por ejemplo, que la única manifestación de ese paciente hubiera sido la arritmia, la fibrilación auricular, pero no ha tenido angina ni equivalentes,
proceder a buscar activamente isquemia. ¿Cuál es el problema? Que va a terminar en una estratificación invasiva en algún punto y va a terminar en revascularización de las lesiones que se encuentren. Ahora, que esas sean causantes de la fibrilación auricular y no concomitantes, eso digamos puede que no sea tan fácil de discernir, pero en principio tú no lo deberías estar buscando si el paciente no tiene manifestaciones que sean francamente atribuidas a la enfermedad coronaria. Hay cosas que pueden ayudar adicionales, como lo que dice el profe, los biomarcadores, algunos hallazgos en imagen, por ejemplo, encontrar trastornos segmentarios de la contractilidad, ayudarse uno de la probabilidad pretest, obviamente el género, las manifestaciones, etcétera. Pero en principio, vuelvo y digo, si por ejemplo el paciente, la única manifestación es la FA, tiene un compromiso de la función ventricular y no ha tenido manifestaciones de enfermedad coronaria, yo no lo buscaría al menos rutinariamente, ¿no? Que no fuera esa la premisa en todos los casos, porque usted va a terminar encontrando una cantidad no despreciable, porque sabemos que es una enfermedad muy prevalente, de pacientes con enfermedad coronaria y seguramente con concomitancia de la fibrilación auricular sin que eso sea la causa. Entonces, obviamente van a terminar revascularizados porque no es fácil de nuevo decir si la arritmia está causada por la enfermedad coronaria o no, pero en principio no pienso que no debería ser la rutina. Listo, Emilio, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda parte del caso para poder dar tiempo a la segunda discusión. Entonces les presento la resonancia. Entonces tenemos un ventrículo izquierdo no dilatado, tampoco está hipertrófico, con una fracción de eyección del 48%. La contractilidad no se puede evaluar bien por la presencia de la arritmia. Acá nos reportan que el ventrículo derecho estaba normal y que tenía un realce tardío de gadolinio con un patrón no isquémico que comprometía el ventrículo izquierdo en la pared septal, con patrón de estría miocárdica en el tercio basal y medio, extenso realce en la pared del ventrículo derecho y también tenía extenso realce vía auricular. Dadas estas consideraciones, pues el radiólogo sugiere descartar sarcoidosis cardíaca o amiloidosis cardíaca como causa de la falla cardíaca de la paciente. Recordemos que era una paciente sin antecedentes significativos, una hipertensión arterial que estaba bien controlada, pero que tenía unas aurículas severamente dilatadas y una fracción de eyección que se estaba empeorando y una arritmia que cada vez estaba haciendo más, que ya podríamos hablar incluso que era una arritmia permanente. Cuando se evaluó en el hospital, pues la paciente refería una pérdida de peso significativa, un ojo seco, que era pues como dudoso, pero ocasionalmente lo refería, y también un fenómeno de Raynaud. En el electrocardiograma inicial, pues tenía un ritmo de fibrilación auricular que vemos que iba lento, más o menos a 55 latidos por minuto. Y a destacar que tenía una sonda, la presencia de ondas Q en la cara anteroseptal. Cuando vemos el ecocardiograma, pues que les quería mostrar las imágenes institucionales y también las imágenes que se le hizo con el POCUS, que vemos que se parecen. Reportó una fracción de eyección del 32% con un ventrículo que no estaba tan dilatado, que tenía un remodelamiento excéntrico, que tenía una hipocinesia global y vemos que el septum medía 9 milímetros. La función diastólica fue difícil de evaluar por el ritmo de fibrilación auricular. Y el doctor Juan Pablo, pues que fue el que hizo la ecocardiografía, reporta que tenía una relajación ventricular anormal, que no tenía unos claros signos de incremento de las presiones de llenado, pero curiosamente sí tenía una onda E medial más disminuida que la onda E lateral. El ventrículo derecho estaba dilatado, con disfunción sistólica, vemos que tiene unas aurículas severamente dilatadas. Se realizó un strain longitudinal global que estuvo disminuido y este estuvo más disminuido en los segmentos basales, respetando los segmentos apicales. Se llevó una gammagrafía con pirofosfato que demostró un Perugini de 0 y en los estudios complementarios todos fueron negativos, los hematológicos, los estudios de autoinmunidad, la calciuria en 24 horas. Fue valorada por oftalmo que encontró un ojo seco leve, pero sin mayores hallazgos, pues no tenía secuelas de uveitis. La biopsia de grasa parda fue normal. La electromiografía fue normal. El TAC de tórax no reportó enopatías y solamente dijo que tenía el vaso límite superior. Y en el Holter, pues parecido al que tenía el año en 2021, una FA en todo el estudio. Vimos que tenía una arritmia ventricular en cantidad moderada, pero sin episodios de taquicardia ventricular. La paciente fue valorada por electrofisiología, por los antecedentes que ella tenía y precisamente porque tenía predictores de poco éxito de la ablación, pues no fue considerada, pero pues miren que se tuvo en cuenta esta decisión
y se decidió llevar a una inserción de marcapasos con función de cardioresincronizador. Finalmente, la paciente se llevó pues a biopsia endomiocárdica, en la cual pues no se pudo demostrar ni amiloide, ni granulomas, ni un infiltrado inflamatorio. Finalmente, pues la paciente fue de alta con órdenes para genética, con diagnóstico de cardiopatía infiltrativa de causa no clara. Para introducir entonces el tema de cardiomiopatías infiltrativas, pues son un grupo de enfermedades heterogéneas que se caracterizan por un depósito anormal. Este depósito anormal, que puede ser de diferentes etiologías, va a causar un aumento en la rigidez de las paredes ventriculares. ¿Eso en qué se traduce? Que tengo un ventrículo más rígido, entonces le va a costar más llenar, se van a aumentar las presiones de llenado y esto me va a causar una importante dilatación auricular. El curso clínico es extremadamente variable y va a depender de la etiología y por ende hay que tener un bajo índice de sospecha para el diagnóstico de estas cardiomiopatías. El patrón característico de las cardiomiopatías cuando uno revisa la literatura es el fenotipo de cardiopatía restrictiva. ¿Y esto en qué se caracteriza? Pues que tiene un marcado aumento de las presiones de llenado en los estudios hemodinámicos con un signo que lo describen como el signo de la raíz cuadrada, en el cual se igualan las presiones en las 4 cavidades y vemos como la interdependencia ventricular con la inspiración y la expiración no cambia, que esto lo diferenciaría de la pericarditis constrictiva, en el cual sí hay un aumento de la interdependencia ventricular. eh, Cuando vemos el ecocardiograma, pues vemos que hay unas aurículas severamente dilatadas como las tenía nuestra paciente, pero con una consideración, y es que esto no debería ser explicado por una fibrilación auricular o por una enfermedad valvular, por ejemplo, una estenosis mitral. En el ecocardiograma, en el Doppler, en el flujo transmitral, vamos a ver un aumento de la onda E y en la onda A con una disminución del tiempo de aceleración y con una disminución del tiempo de relajación interventricular. Y cuando vemos el Doppler tisular, pues vamos a tener una disminución de la onda de prima, ya sea la lateral o ya sea la medial, que todo esto son hallazgos de aumento de las presiones de llenado. El enfoque de estas cardiomiopatías no es para nada sencillo, puesto que una cardiopatía dilatada, una cardiopatía hipertrófica o una cardiopatía restrictiva en etapas tempranas de la enfermedad se pueden solapar. Por eso es que es muy importante hacer un interrogatorio juicioso, preguntar los antecedentes familiares, evaluar el electrocardiograma, evaluar las imágenes, incluso considerar las pruebas genéticas. Y algo muy importante en este grupo de cardiomiopatías es evaluar cómo se comporta la cardiomiopatía a lo largo del tiempo. Vamos a ver si predomina el fenotipo dilatado, si predomina el fenotipo hipertrófico o si la paciente pues presenta un fenotipo restrictivo puro. Puesto que si ya tenemos una cardiopatía restrictiva, pues vamos a pensar en qué causas de cardiomiopatía me pueden dar un patrón infiltrativo, que las que están más descritas son la sarcoidosis, la amiloidosis, la hemocromatosis y las enfermedades de depósito. Entonces, cuando tenemos un paciente con falla cardíaca al cual usted le sospeche una cardiomiopatía restrictiva inicialmente, que como les digo es el fenotipo de las cardiopatías infiltrativas, lo primero que usted debería mirar es cómo está el grosor de la pared. Si usted tiene el grosor de la pared aumentado, típicamente usted debería pensar en amiloidosis o en enfermedades de depósito como el Fabry o el Gaucher. Sin embargo, pues el día de hoy no vamos a discutir esas enfermedades, son enfermedades raras que se caracterizan pues por deficiencias enzimáticas y que tienen manifestaciones extracardíacas principalmente por el compromiso neurológico. Eh, o que si el paciente no tiene un aumento del grosor de la pared, pues vamos a pensar que el paciente tiene una cardiomiopatía restrictiva infiltrativa en el contexto de la sobrecarga de hierro, que lo más importante es tener el antecedente de una condición que lo lleve a presentar pues sobrecarga de hierro, revisar cómo está la transferrina, que esté por encima de 55, una ferritina elevada, y evaluar que si tiene compromiso de otro órgano como el hígado, alteración endocrina, alteración en la piel. Finalmente, entonces, si usted tiene una sospecha de cardiopatía restrictiva y tiene una FEBI reducida, un ventrículo izquierdo dilatado, pues aquí las dos entidades características son la sarcoidosis y la cardiopatía por sobrecarga de hierro. En aras del tiempo y para discutir pues, lo que tuvo la paciente, pues vamos a discutir aspectos claves de amiloidosis y de sarcoidosis cardíaca. La amiloidosis, como bien sabemos, pues últimamente es la enfermedad de moda en cardiología, y que lo que nos recomiendan es que si usted tiene un aumento en el grosor de la pared y tiene alguna de las características sospechosas de amiloidosis, que recordemos que es una enfermedad sistémica que puede comprometer el corazón, pero que también le gusta mucho el sistema nervioso, entonces que se presenten con polineuropatía, que se presenten con
con disfunción autonómica, que es un paciente que previamente ya estaba con antihipertensivos, ya no los tolera, o un paciente con manifestaciones musculoesqueléticas, o que tenga el antecedente familiar, pues usted lo debería sospechar. Em, Cuando usted evalúa entonces cómo se comportan estos pacientes, pues vemos cómo en los diferentes tipos de amiloidosis la fibrilación auricular va a estar presente. Vemos como la fracción de eyección la mayoría de veces va a estar es por encima de, en promedio 50, pero algunos pacientes pueden tenerla incluso por debajo de 40. Vemos como los ventrículos no van a estar muy dilatados, pues van a estar moderadamente dilatados, que esto es algo pues que me surgió la duda preparando la exposición, y es que qué tanto le creemos a la fracción de eyección, puesto que típicamente uno la va a buscar es cuando está preservada. Y vemos como la cardiopatía o la fisiología restrictiva pues puede estar presente en los pacientes, pero no siempre va a estar presente. Cuando usted va a diagnosticar esta enfermedad, pues hay unas consideraciones. Es que lo primero es que no hay un algoritmo establecido ni validado. Por ende, uno no debería encajar a todos los pacientes por igual, sino que evalúe la probabilidad de que tenga compromiso cardíaco y cuál es el compromiso sistémico que tiene. Siempre el objetivo, la clave para diagnosticarla es buscar el compromiso por el amiloide, y que si bien la búsqueda sistemática con pirofosfato y pues con la gammagrafía y buscando la proteína monoclonal parece como la estrategia más tentadora, cuando uno evalúa el algoritmo con detalle en múltiples escenarios, usted va a terminar en una biopsia. Y algo muy importante es que en los pacientes con ATTR, hasta un 40% van a terminar teniendo es una gamapatía monoclonal, ya sea un MGUS o que tenga un mieloma múltiple o que tenga las dos, es decir, que tenga una ATTR o que tenga una amiloidosis AL. El año pasado, en septiembre, se fue publicado un score para predecir la probabilidad de tener cardiomiopatía por ATTR, que incluye variables clínicas y variables ecográficas, y como vemos, si se da un puntaje mayor a 6, pues podría sugerirlo. Cuando uno evalúa el estudio y mira la derivación y la validación externa que ellos hicieron en las cortes, tuvo una discriminación, una calibración aceptable, por lo que es una estrategia que ya está disponible. Sin embargo, pues hace falta validarla más extensamente. Entonces, en conjunto con el doctor Edwin, que es fellow de hematología, tratamos de adaptar este algoritmo, que considerando pues como todos los algoritmos y la evidencia actual, y es que lo primero que uno debería preguntarse es, ese paciente con falla cardíaca, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una cardiopatía por depósito de amiloide? Entonces, lo primero es que usted piense en otras causas que son más frecuentes, y que después de que usted descarte otras etiologías, pues se pregunte entonces, bueno, ¿cuál es la probabilidad? Si es baja, ya sea por los que no tienen estos hallazgos ecográficos o electrocardiográficos, o porque tiene un corazón que está severamente dilatado, una fe muy caída, o porque usted simplemente tenga una cardiopatía restrictiva, pero sin muchas luces de si eso es amiloidosis o no, la resonancia es la elección. ¿Por qué? Pues porque es la que mayor sensibilidad tiene para amiloidosis cardíaca. Entonces, si usted tiene una resonancia negativa, pues eso nos va a descartar con un buen grado de probabilidad de que no sea amiloidosis, pero que si es anormal, pues ya nos toca meternos por el camino de la gammagrafía con pirofosfato y la proteína monoclonal. Si la probabilidad es intermedia alta, pues metí aquí el score, como les digo, hay que validarlo más, pero es una herramienta, o por los hallazgos ecográficos o electrocardiográficos, porque el paciente toleraba los antihipertensivos y ya no, o porque tengo una estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, una enfermedad del sistema de conducción de causa no clara, pues entonces usted va a decir como, bueno, pues este paciente podría tener una amiloidosis, un compromiso por amiloidosis, y la segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad clínica de que tenga una amiloidosis AR o una amiloidosis ATTR? ¿Cómo vamos a saquear esta probabilidad clínica? Pues básicamente es como un examen físico de un interrogatorio juicioso, y vamos a buscar entonces si predomina el compromiso musculoesquelético, un túnel del carpo, un canal lumbar estrecho, una ruptura del tendón del bíceps, pues esto me va a sugerir que el paciente tiene una amiloidosis por ATTR, y deberíamos empezar con la gammagrafía con pirofosfato, puesto que si la gammagrafía es 2-3, pues básicamente no tendríamos que pedir la proteína monoclonal y haríamos diagnóstico de amiloidosis ATTR. Cuando el paciente en el otro extremo, y es que tenga predictores de amiloidosis AL, que son los específicos de esta, como la macroglosia, la parotiomegalia, la púrpura periorbitaria o un von Willebrand adquirido, pues aquí sí deberíamos empezar con la proteína monoclonal.
Y si usted tiene la proteína monoclonal positiva, pues la tarea va a ser demostrar el amiloide. Partiendo entonces al tercer escenario, es cuando usted tenga manifestaciones que se solapan entre entre los dos tipos de amiloide, pues acá sí deberíamos solicitar la gamografía con pirofosfato y buscar la proteína monoclonal. Como les decía, el problema no es solicitar las dos, el problema es la interpretación. Vemos como si usted tiene un Perugini 2.3 y no tiene proteína monoclonal, pues vamos a hacer diagnóstico de ATTR, pero si usted tiene un Perugini 2.3 y una proteína monoclonal, usted no puede asegurar que este Perugini 2.3 sea por ATTR, podría ser un falso positivo y usted tener AL. O si usted tiene un Perugini 0.1 y tiene proteína monoclonal, pues tendría que demostrar el amiloide. Y recordemos que el amiloide usted lo puede buscar de dos maneras. Uno, en el órgano afectado, es decir, ir directamente al corazón, o dos, en un tejido subrogado, como lo es la piel o la médula ósea. Un tercer enfoque es que si usted tiene una alta probabilidad de ATTR, podría solicitar resonancia y podría solicitar proteína monoclonal, puesto que la resonancia es muy específica para ATTR. Entonces, usted tiene una sospecha clínica de ATTR, no tiene proteína monoclonal y la resonancia es sospechosa, pues se ahorraría la gamografía. Pasando entonces a la sarcoidosis cardíaca, la característica de esta enfermedad es el depósito de granulomas no caseificantes. Vemos que afecta principalmente personas entre 25 y 60 años. Fuera de estos intervalos, pues es raro encontrarla, y que el compromiso cardíaco en la sarcoidosis sistémica es más o menos del 2 al 5%. La sarcoidosis cardíaca aislada como presentación inicial se ha descrito que es entre el 35 y el 65% de los casos, y que el espectro es supremamente variable y de que va a depender de dónde se localizan los granulomas, qué tan extenso es y la actividad del granuloma, si se presenta como una actividad aguda como lo es la miocarditis focal o en una fase crónica fibrosante. Y que las arritmias supraventriculares, los bloqueos pues, avanzados, son las características como principales de esta enfermedad, pero que la cardiomiopatía restrictiva y la cardiomiopatía dilatada también pueden ser formas de presentación, siendo más común la cardiomiopatía dilatada. Cuando hablamos cómo son los pacientes con sarcoidosis cardíaca aislada, pues lo que les decía, la edad de presentación está más o menos entre los 25 y los 60 años. Vemos como la biopsia endomiocárdica es negativa en la mayoría de los pacientes. Vemos como casi la mitad de los pacientes tiene compromiso del sistema de conducción. La mayoría van a tener un adelgazamiento de la pared ventricular o aneurismas ventriculares. Van a tener una disfunción sistólica en la mayoría de los pacientes, o van a tener unos trastornos locales de la contractilidad, y vemos como la resonancia va a ser positiva en la mayor, pues va a ser anormal en la mayoría de los pacientes. Como les decía, entonces, los hallazgos ecográficos se correlacionan con la infiltración granulomatosa del miocardio. Principalmente va a afectar los segmentos basales anteroseptales, se va a adelgazar la pared, pueden haber aneurismas ventriculares, y la característica de estos trastornos de la contractilidad es que no se correlacionan con la irrigación coronaria. Pueden tener falla ventricular derecha dada principalmente por hipertensión pulmonar, pero también puede ser por infiltración del ventrículo derecho, que es más raro. Y lo que les decía, algo muy frecuente es la afectación del sistema de conducción por el depósito de granulomas en esa región basal anteroseptal, que se va a traducir en bloqueos de alto grado o en arritmias ventriculares. El electrocardiograma, el hallazgo más frecuentemente reportado es el QRS fragmentado, seguido del bloqueo de rama derecha y los bloqueos AVIA avanzados, pero no siempre es tan fácil. Por ejemplo, miren este caso publicado recientemente. Esta paciente tiene onda épsilon, tiene pues, sobrecarga del ventrículo derecho, tiene las extrasístoles con la localización que sugiere que están en el ventrículo derecho, por lo que inicialmente se sospechó que tuviera una cardiopatía ritmogénica. Sin embargo, algo curioso es que aquí en este primer latido se perdió esta morfología que se exponía en los otros latidos, lo que los hizo sospechar de que tuviera una sarcoidosis. Se llevó a PET y vemos cómo tiene un patrón multifocal, lo que terminó siendo una sarcoidosis cardíaca. En las imágenes, en el T2, pues vamos a ver edema, que es sugestivo de inflamación activa. Y el realce tardío de gadolinio, pues la presentación va a depender de en qué fase coja la enfermedad. Si es aguda, pues vamos a ver una miocarditis focal; si es crónica, vamos a ver fibrosis. El patrón es multifocal y la localización es principalmente en segmentos basales, a nivel del septum y la pared lateral. El realce va a respetar el subendocardio, va a ser principalmente subepicárdico y submesocárdico, y menos frecuente va a coger la pared lateral del ventrículo derecho. El PET va a demostrar un patrón focal, o puede ser focal y difuso,
y vemos como la sensibilidad es buena, la especificidad pues en el límite inferior nos orienta que podría tener muchos falsos positivos y que la principal limitación del PET es que va a depender de en qué fase de la enfermedad la coja. Si yo la cojo en una fase activa va a tener un buen rendimiento, pero si es una fase crónica pues va a disminuir. Con respecto a la biopsia, cada vez lo vamos a utilizar menos, puesto que menos del 25% de los pacientes van a tener biopsia positiva. Entonces, ¿qué nos dicen las guías japonesas de sarcoidosis cardíaca? Y es que lo primero es que usted debe considerar si el paciente tiene compromiso cardíaco. Si tiene, por ejemplo, un bloqueo de alto grado, una arritmia ventricular, o tiene los hallazgos ecográficos que se mencionaron anteriormente, o si tiene una disfunción ventricular o asinesia focal, un PET anormal o una resonancia, con dos de esos usted ya sugiere que tenga compromiso cardíaco. O si tiene tres menores, que son las arritmias ventriculares, los bloqueos de rama, las ondas Q, los defectos en la perfusión, o una biopsia endomiocárdica que muestre un infiltrado inflamatorio o una fibrosis intersticial, pero que no muestre un granuloma. Para hablar entonces de sarcoidosis cardíaca, pues uno lo puede hacer de manera histológica, demostrando el granuloma, o de manera clínica, demostrando el granuloma en otro órgano y con la presencia de los criterios. Entonces ellos dicen que si usted tiene los hallazgos típicos de compromiso pulmonar o oftálmico y al menos 5 de la adenopatía iliar bilateral o una enzima convertidora de angiotensina elevada, un PET normal, un lavado broncoalveolar que sea rico en linfocitos, o que tenga los hallazgos típicos de compromiso cardíaco, pues usted podría hacer diagnóstico de sarcoidosis cardíaca. Y que el reto clínico que en esta paciente nos quedó la deuda, o que todavía podemos hacerlo, es definir si tiene o no una sarcoidosis cardíaca aislada, que lo primero es que no tenga evidencia de sarcoidosis en otros órganos, que tenga el criterio histológico, es decir, que se demuestren los granulomas, que como vemos es el menos frecuente que vamos a presentar, o que tenga el criterio clínico, que ¿qué nos recomiendan? Que tenga un PET normal y que tenga otros de los tres criterios mayores, ya sea la resonancia, los hallazgos ecográficos o las arritmias ventriculares o los bloqueos o el bloqueo avanzado, o que tenga o que no tenga el PET, pero que cumpla los otros cuatro criterios, y los hallazgos ecográficos o más un PET anormal y cualquiera de los otros criterios. Entonces, pasando otra vez a las preguntas de los profes, si usted descartó extensamente amiloidosis en el contexto de una cardiopatía infiltrativa, se debería solicitar el PET a esta paciente. Al mismo tiempo, con las técnicas de imagen actual, ¿cuál es el papel de la biopsia endomiocárdica en las patologías infiltrativas? Y si empíricamente a esta paciente que vemos que tiene algunos criterios mayores de amiloidosis, de sarcoidosis, perdón, le iniciarían esteroides. Bueno, primero, la primera parte del PET es uno de los escenarios puntuales que tiene gran utilidad del PET en cardiología. Además de servir para el diagnóstico y obviamente haciendo la anotación que tú mencionabas cuando exista la enfermedad esté activa, además sigue para el seguimiento de la actividad inflamatoria. Entonces es supremamente importante. Yo creo que en este caso, pues si la línea del proceso diagnóstico va acorde a que se sospecharon una sarcoidosis, me parece que es una ayuda buena. Eh, que sabemos de hecho son limitadas las aplicaciones pues por la disponibilidad del PET en nuestro medio, que no, pues no es la que se quisiera como en otras latitudes, pero este es uno de los escenarios junto con los tumores y junto con algunos escenarios difíciles de endocarditis. Entonces este es uno de ellos donde yo pienso que sí, en este caso podría ser útil para el diagnóstico. Y algo que Alejandro mencionó, que las biopsias no se usan tanto en el escenario de sarcoidosis por el compromiso parcheado. Entonces el rendimiento diagnóstico es subóptimo. La mayoría de veces la técnica es por abordaje venoso, por vía derecha, y se hacen punciones en el septum. Las biopsias se toman del septum interventricular y muchas veces este no es el sitio afecto. Recordemos que, como decía Alejo, es más frecuente las paredes laterales del ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho, cerca de la pared libre, aunque el compromiso puede ser difuso y obvio puede incluir el septum. Pero entonces el rendimiento es limitado porque el compromiso de este, como en otras entidades que también muchas veces el diagnóstico final es por la biopsia endomiocárdica, suele no ser
uniforme y homogéneo, y la pieza histopatológica puede ser no representativa de lo que estemos buscando. Una aproximación que toma cada vez más fuerza, aunque todavía no está pues tan estandarizada y obviamente requiere un despliegue de recursos que no siempre se tiene, es guiarlo por el realce de la resonancia, pero de nuevo podría ser que entonces esto implique un abordaje izquierdo, una punción de las paredes libres, que obviamente potencia también el riesgo de complicaciones. Lo otro es guiarlo por mapas de voltaje electroanatómico, pero entonces tiene que entrar a la vez electrofisiología, a la vez electrohemodinamia. Entonces digamos que es un proceso mucho más dispendioso y que no está igual de estandarizado, pero sí se usa cada vez más sobre todo para este tipo de entidades. Entonces, digamos que son herramientas que existen que de pronto no están tan a la mano. Este paciente podría incluso ser rentable, aunque la manifestación arrítmica fue en este caso la FAI, pero también disfunción sinusal, que es frecuente, aunque no es lo más característico de sarcoidosis, sino no en las formas, digamos, más severas. Generalmente lo que se describe son los trastornos severos de la conducción AB, que incluso progresan al bloqueo AB completo, y las arritmias ventriculares, pues tipo taquicardia ventricular, pero obvio es en el espectro, y de hecho una de las más frecuentemente descritas, digamos en series más grandes poblacionales, que como decía Alejandro, las más frecuentes en SARCO y las más representativas son las japonesas, pues pueden haber también este tipo de arritmias supraventriculares. Y en este caso, yo no le iniciaría todavía esteroides, al menos yo, pues hasta de pronto no tener elementos más contundentes, entendiendo también que pues no se tiene aún otro diagnóstico más plausible. Alejo, muchas gracias, hermanito. Excelente la exposición. Yo creo que lo que decía, y para complementar lo que me estaba mencionando Emilio, en este caso en particular, creo que el PET-CT sí puede tener mucha utilidad. Primero porque si la sospecha pues que tú estabas teniendo, que muy bien lo mencionaste con los parámetros, era de una sarcoidosis, pues como también muy bien lo mencionaste, las sarcoidosis pueden llegar ya a un grado de fibrosis tan establecida a nivel cardíaco que incluso el potencial beneficio que tendrían los esteroides en ese escenario ya no sería tan adecuado. Entonces, para acotar simplemente lo que había dicho Emi, lo que vos mencionaste muy bien, creo que el PET tiene este escenario basándonos en la perfusión y en el grado de captación de la glucosa. Si ya no tenía perfusión en ese compromiso y también la captación de glucosa era completamente nulo, pues ya nos hablaba de una fibrosis como tal ya muy establecida, y el papel quizás ahí de los esteroides en ese escenario en particular no tendría mucha cabida, Alejo. Muchas gracias. Gracias, Pipe. Profe, adelante. Hola, Alejandro. Como para abordar las dos preguntas iniciales de las imágenes y la biopsia, cada vez nos estamos ahondando en que estamos perfeccionando las técnicas de imagen, y probablemente lo que ya sabemos es que las imágenes siempre van a predominar sobre la intención de hacer una biopsia directamente. Sobre todo en estos pacientes que tienen baja probabilidad, probablemente que empecemos con una resonancia con todas las características que mencionaste para ver si realmente la probabilidad nos aumenta, y ahí sí avanzar en el estudio más avanzado de imágenes como es el PET. Probablemente en estos pacientes donde tenemos una sospecha clínica ya uno se iría directamente con el PET. Como haciendo una acotación adicional, en todos estos pacientes cuando uno le ingresan por urgencias, que aunque son raras, de pronto es porque las estamos subdiagnosticando o no las estamos pensando de entrada. Dentro de todo el esquema de síntomas que mencionaste, cabe recordar que todas esas manifestaciones sistémicas que olvidamos del sistema neurológico, que muchas veces los pacientes debutan o llegan a los servicios, es por otra patología extracardíaca, llámese un ictus, llámese una enfermedad renal, y nos distorsionamos pensando de que ese es el inicio de la enfermedad y descuidamos de pronto el corazón. Entonces, como hacer la anotación de que todos los pacientes donde sospechemos o tengamos otras manifestaciones extracardíacas, pensemos también en enfermedades infiltrativas cuando tenemos, digamos, esa fracción de eyección conservada o no. Entonces yo me iría siempre por las imágenes como
primera intención antes de la biopsia y reservaríamos la biopsia solamente, como lo mencionas en el esquema, en el algoritmo que muy bien diseñaste ahí, para esos pacientes donde realmente nos queda como último recurso para hacer un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. En cuanto a los esteroides, yo estaría de acuerdo en que empíricamente es muy difícil de hacer un tratamiento de entrada como para impactar en un tratamiento. Yo realmente tengo poca experiencia en el uso de estos esteroides, mucho más en estos pacientes cuando uno los quiere iniciar empíricamente. Entonces yo estaría de acuerdo y yo me diría que no tendría indicación de los esteroides. Entonces por el resto, todo de acuerdo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, profe. Aquí aprovechando que estaba viendo las preguntas, por acá había una pregunta en el chat, es que si hay asociaciones entre fibrilación auricular y deportistas de resistencia y con qué frecuencia. Puntualmente hay una entidad que se llama el síndrome de Papillama, pues, que está escrito, obviamente es algo que es infrecuente, pero con ese grave remodelamiento que pueden tener los pacientes deportistas, se ha visto que pueden llegar a presentar fibrosis auricular, por lo que sí hay una asociación. La frecuencia todavía no se conoce muy bien, pues algo que no está muy claro en la literatura, pero sí hay una asociación. No sé si alguno de los profes tiene algún otro comentario, o para pasar pues como al cierre de la charla. Bueno, entonces para finalizar, traía pues este resumen, y es que cuando... es que, pues, qué pena que... Y es que cuando uno tiene un paciente con fibrilación auricular, pues lo que uno debería hacer es evaluar cómo es la evolución temporal de la enfermedad, evaluar cómo están las imágenes, evaluar esa relación temporal de la enfermedad, evaluar si tiene predictores o no a la respuesta a la ablación y cuál es la gravedad de los síntomas, descartar otras etiologías. Y si usted las descarta, si usted tiene buenos predictores, si la evolución temporal lo da, pues considere la ablación por catéter, y este es el papel entonces de nosotros como internistas, que podemos ser los primeros que nos enfrentamos a estos pacientes, y es remitirlo tempranamente al cardiólogo y al electrofisiólogo, evitar que se siga perpetuando la arritmia, que se siga perpetuando la cardiomiopatía, y que si se recupera la función cardíaca, si mejoran los síntomas y los biomarcadores, pues hablaremos de una cardiomiopatía inducida por FA, y que si usted no tiene una causa clara de ese deterioro, se sigue deteriorando y usted cree que no sea la arritmia, pues recordemos que los estudios genéticos van a ser de gran ayuda. Al mismo tiempo, entonces, si usted en el enfoque teológico encuentra una causa, que en este caso fue una cardiomiopatía infiltrativa, pues vemos que el interrogatorio del examen físico es fundamental, hay que hacerlo juicioso, buscar síntomas extracardíacos, como lo decía el profe Ferreira, mirar si tiene manifestaciones oculares, mirar si tiene síntomas del sistema nervioso periférico, mirar si tiene compromiso pulmonar, mirar muy bien el electrocardiograma. Recordemos que la onda épsilon no es exclusiva de cardiopatía ritmogénica, sino que también puede aparecer en sarcoidosis. Evaluar el patrón temporal de la cardiomiopatía, como les decía, se pueden solapar en primeras instancias, y de acuerdo al fenotipo, si es hipertrófico, dilatado, restrictivo, pues vamos a pensar en alguna de estas enfermedades. Si es hipertrófico, amiloidosis o enfermedades de depósito. Si es dilatado, cardiomiopatía por sobrecarga de hierro, sarcoidosis. Y si es restrictivo, pues vamos a enfocarnos en amiloidosis, sarcoidosis y enfermedades de depósito. Bueno, agradezco mucho a todos por su asistencia. No sé si el profe David quiere hacer algún comentario para cerrar la charla. No, no, hermano, yo creo que todo el trabajo que hiciste estuvo perfecto. Te felicito. eh, Quisiste abarcar bastantes temas en una sola hora y yo mismo te dije que estaba muy preocupado por el tiempo, pero finalmente tuviste esa capacidad de hablar de tantos temas y profundizar en ellos. Así que fue un trabajo muy, muy bueno, hermano. Te felicito y muchas gracias, hermano, por la presentación. De verdad que la disfrutamos mucho. Gracias, profe. Gracias a usted también pues, por la asesoría. Muchas gracias a los profes, al doctor Ferreira, a Emilio, que estuvo pues, muy activo en la presentación.
a Felipe, al profe Edison, al profe Gándara, pues por permitirnos el espacio y espero pues que tengan un feliz resto de día.